¿Debería la Juventus fichar a Christian Eriksen, que acaba contrato la próxima temporada con el Tottenham? Hoy es domingo y hoy tenemos preguntas y respuestas. Vamos allá. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Bienvenidos un nuevo domingo a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas, uno de los días que más nos gusta hacer de la semana, y la verdad es que hoy viene cargadito de preguntas interesantes. La primera, como comentábamos, José, ya la hemos preparado, es tema Juventus, que no habíamos hablado mucho esta semana de la Juve, y bueno, hay que tratar este tema que vamos a presentar ya mismo. Nos pregunta Benjamín Espinosa: creemos que la Juventus debería intentar fichar a Christian Eriksen, y él dice, como reemplazo de Dybala para la siguiente temporada, ¿aplicaría así su estrategia de fichajes a coste cero? Pues, o sea, es... ¿Qué decir? Ha sonado. Al final, Eriksen ha sonado para muchos equipos, teniendo en cuenta que sí que acaba contrato y que no está contento en el Tottenham, por lo que parece. Así que se abre como una posibilidad, pero se abre para la Juventus, para el Inter, quién sabe si para el Milan, para la Roma, etcétera, etcétera. Yo creo que de aquí a que acabe fichando por algún equipo lo vamos a ver por todos lados, o sea, en cualquier equipo ubicado. Ha sonado en el Real Madrid, el Atlético de Madrid y los que quedan. Pero si nos centramos en lo que es para ocupar el hueco de Dybala en la Juve, siendo sincero, yo no creo que ocupe el rol de Dybala. No. Dybala lo quería Sarri como un falso 9, como un segundo delantero, un jugador que puede caer a banda sin ningún tipo de problema y hacer esa diagonal hacia el centro. Yo creo que no es tan vertical Christian Eriksen. Es que el problema de Dybala es que es un perfil ahora mismo en el fútbol de ahora que es complicado de entender, porque por ejemplo en la Juve de Allegri era un puente que a lo mejor ralentizaba el juego de la Juventus. A lo mejor esos pases de Pjanic, por ejemplo, a Cristiano, y que pasaran por Dybala, con lo que le gusta mermar la pelota a Dybala, ralentizaban un poco el juego, y en el juego directo de Allegri no era tan importante. Quiero verlo en esta Juventus de Sarri, a ver de qué manera lo explota, porque ahora mismo la verdad que Dybala es prescindible en la Juventus. Se vio que era suplente para Allegri sin ningún problema y que rara vez contaba con ser titular en caso de que estuvieran tanto Mandzukic como Cristiano. Eriksen, si puede hacer ese papel, yo creo que juega un poco más atrás, tiene diferentes características, diferentes labores, pero sí que es verdad que Eriksen, por filosofía en la Juventus, encaja, sobre todo esos fichajes a coste cero, claro, que le encanta tanto a la Juventus, que tanto se ha hablado de las primas que generan a estos jugadores por parte del campeón. Sí que entra la filosofía, pero en el estilo de juego me cuesta verla ahora mismo. Sí que es verdad que si explota Ramsey en esta Juventus, el papel de Eriksen podría ir por ese lado. Claro, habrá que ver también si hay hueco, ¿no? Porque al final en el 4-3-3 inamovible de Mauricio Sarri, un hueco es obviamente para Pjanic, y luego las otras opciones... Está tirando por la vieja guardia con Matuidi. Sí, al final necesita un jugador bastante físico que ocupe ese perfil o que guarde ese perfil derecho o izquierdo en el que se esté Cristiano, que al final Cristiano no va a tener responsabilidades defensivas, tiene que haber un centrocampista más trabajador que ocupe esa posición. Entonces... Higuaín tampoco es que las tenga, no es muy Mandzukic que Higuaín, que claro. Mandzukic te bajaba y con Allegri era un futbolista que era uno más a la hora de defender. Es complicado. Veremos lo que pasa, todavía queda un año para que esto se solucione. Y cambiamos de pregunta, cambiamos de ciudad, nos vamos de Turín a Milán, porque nos pregunta de Psikics, si, en este caso, ¿por qué Donnarumma y Romagnoli están tan infravalorados? Nos pregunta. Gigi os lleva 4 años en el máximo nivel y opina que si Alisson o Kepa costaron 80 millones, Donnarumma vale 120. A ver, yo tengo que comentar aquí que me sorprendió mucho que en verano, creo que fue en el final del mes de julio, pues sonó mucho Donnarumma para el PSG. Sí. Y se hablaba de una serie de valores. Creo que eran en torno a 30 millones o 40 millones más Areola. Que lo veías de primero y dices, o sea, aquí hay algo que no encaja. O sea, no tenía sentido, porque al final Donnarumma pues es un jugador que sí, que mínimo 80 millones, teniendo en cuenta lo que es en el presente, lo que va a ser en el futuro, que no hay tantos porteros en el mundo que ofrezcan sus garantías, y cómo está el mercado, o sea, es mínimo 80 millones de euros lo que puede sacar por este jugador. Así que ya, en un primer momento decías, o el Milan se ha vuelto loco o el PSG va a hacer la jugada del siglo, ¿no? Y al final obviamente no se hizo, era más humo de la prensa que otra cosa, pero es cierto, sí, no sé si infravalorado es la palabra, pero en el caso de Donnarumma es obvio que el Milan, si lo vende,
no puede permitirse soltarlo por menos de 80 millones de euros, partiendo de que yo creo que no lo puede vender bajo ningún concepto. Yo creo que el problema de Donnarumma ha sido así. Era un portero que apuntaba unas medidas impresionantes por lo completo que es en físico, a la hora de parar, a la hora de salir en portería. Creo que es un futbolista que era muy completo, se le sobrevaloró de una manera impresionante, ya se le catalogaba como que iba a ser el mejor portero del mundo sin ir paso a paso y sin quemar etapas. Se le sobrevaloró tanto que llegan los errores, por ejemplo los de hace 2 temporadas, en los que tiene errores, por ejemplo contra la Juventus, que los tuvo. Al fin y al cabo se habló mucho de él y se le ha llegado a infravalorar, que parecía que en ese momento que era imposible y complicado de imaginar. Entonces ahora está tan infravalorado que es el portero que más paradas hace en Europa, que para mí, quitando el temporadón que hacen Handanovic y Sirigu, hubiese sido el portero de la temporada sin duda en este Milan. Salva a Milan muchos partidos, es un portero que transmite una seguridad tremenda. En la selección italiana es imposible desbancarlo ahora mismo. Yo creo que no podemos hablar de precios tan bajos como el que se habló contra el PSG. 120 millones, no sé dónde ahora mismo está el valor de Donnarumma, pero tiene un techo impresionante, va a dar una seguridad terrible. Yo creo que va a ser el mejor portero del mundo, pero ¿dónde está su precio? Eso lo marca el mercado, y si Kepa vale 80 millones, yo creo que por ahí o más sí que va a haber. El caso de Romagnoli, yo no creo que esté infravalorado. Al final es un jugador por el que el Milan pagó, creo que fueron 34 millones de euros hace unos cuantos años. Es decir, vamos a ver, sí, está rindiendo a un muy buen nivel, ha mejorado respecto a los años anteriores en los que parecía que al final se iba a quedar en un jugador que pintaba mucho, por el que se había pagado mucho dinero, pero iba a ser un desastre más del Milan, pero no, está asumiendo galones, pero infravalorado no creo que sea la palabra. Yo creo que al final es titular en Italia con la lesión de Chiellini, en el Milan es capitán del Milan, no sé, no lo veo tan mal. El problema es que se ha topado con los últimos años de Chiellini que parecen complicados de desbancarlo. Parece que Mancini dice que le faltan automatismos y que le faltan a la hora del posicionamiento cosas para terminar de ser ese tercer hombre en el centro de defensa. Pero yo creo que con la seguridad que está dando en el Milan, porque al fin y al cabo es un defensa que si topas con él es complicado irse de él. Yo creo que va a ser un futbolista que va a ser en el futuro, va a tener una serie de años que no lo va a demostrar. Creo que va por delante de la experiencia que tiene su edad. Yo creo que es un futbolista que no está infravalorado, pero sí que le faltan cosas, que esas cosas yo creo que van a acabar llegando y va a ser, vamos, capitán de la selección italiana y del Milan si nada cambia. La tercera pregunta es de Marce800 y también va a través del hecho de todo esto de la infravaloración. Y es si creemos que Balotelli está infravalorado y qué opinamos de él. Locatelli. ¿No he dicho Locatelli? Balotelli. No, Locatelli. Manuel Locatelli. Bueno, Balotelli sería otro tema aparte. Pero en el caso de Locatelli, que también es un jugador con pasado en el Milan, es que también es lo mismo que tú decías antes en el caso de Donnarumma, que se le sobrevaloró en su día. Pues igual con Locatelli se hizo lo mismo. Al final el Milan tenía una necesidad de volver a crear mitos, de volver a crear referencias de jugadores que salían de la academia del Milan, de Milanello, y había jugadores que simplemente no daban la talla. En el caso de Locatelli creo que le faltaba rodaje, creo que le faltaban minutos, los está ganando en el Sassuolo. Seguramente el hecho de meter una opción de compra de 10 millones para el Sassuolo fue un error, no, mucho porque es un precio ínfimo para lo que se paga hoy en día, y Locatelli no creo que vaya a ser un jugador, un centrocampista referencia en el fútbol italiano, pero oye, para un equipo de media tabla, incluso un equipo con aspiraciones a Europa, no creo que esté nada mal. Yo creo que ir paso a paso con Locatelli. Era un futbolista que venía con un cartel terrible a sus espaldas. Yo creo que eso es complicado llevarlo un futbolista joven. Y Locatelli ahora mismo en el Sassuolo creo que en el principio de temporada sí demostró el jugador que se esperaba en el Sassuolo. En ese juego de posición viene muy bien, de una labor impresionante y sobre todo importante en el Sassuolo de Cervi. Pero parece que dio como una especie de bajón, los nombres importantes del Sassuolo iban por otro lado, no iban por él. Creo que su labor la hace bien, pero le falta explotar, que es lo que parece que iba a hacer en esa primera vuelta. Así que si explota, va a ser un futbolista importante. Le pasa que están saliendo nombres como Varela, Sensi, que se lo están comiendo en cuanto a hablar en clave selección italiana. La cuarta pregunta es combinada, porque nos la hacían Matías Valdés y Paul Castro, que nos preguntan por Federico Bernardeschi,
¿Qué le falta para explotar como jugador? Pues es una de las preguntas Complicado. del millón. Porque al final es uno de los fichajes más interesantes que había hecho la Juventus en los últimos años, un talentazo de la Fiorentina, uno de los, seguramente el gran talento fuera de los, no vamos a decir grandes equipos, porque la Fiore es un gran equipo, pero fuera de los equipos Champions, por decirlo de algún modo, y se lo llevó la Juventus en un movimiento un poco que a mucha gente le desesperó, ¿no? Porque era como un poco el Bayern de Italia, fichar a los mejores jugadores. Y una traición para el cambio de Fiorentina. Sí, siguiendo un poco el camino de Baggio en su día, 20 años después. Y que ese legado a lo mejor es lo que le pesaba un poco a Chiesa y a lo mejor le pesa este año en esa relación con la afición. El caso es que, bueno, a ver, Bernardeschi es un magnífico jugador, es cierto que quizás un poco intermitente, quizás un poco bastante intermitente, que no termina de sentirse líder, no termina de sentirse importante en la Juventus. Allegri yo creo que al final de temporada sí encontró el rol que podía mejor encajar, que es partiendo de banda, pero ocupando mucha zona de centro del campo, aunque sobre el papel esté ubicado en la banda. Tuvo partidos muy buenos. Yo recuerdo contra el Atlético de Madrid seguramente sea su mejor momento desde que llega a la Juve, pero es cierto que luego después de eso tampoco hay mucha continuidad. Al final yo creo que le falta eso, sentirse importante de forma prolongada. Y ahora, con el nivel de Douglas Costa, yo no sé dónde van a meterlo, o sea, es muy complicado. A ver, es que Bernardeschi yo creo que va a tener una cosa de la liga. Creo que, por ejemplo, lo está Justin Kluivert ejemplificando a la perfección. Un futbolista rápido, un futbolista diabólico, con buen desborde, y lo acaba pagando, que no está triunfando en la Roma. Bernardeschi sí que es verdad que no es el caso de Kluivert, pero yo creo que al ser, sobre todo a la Juventus, no es lo mismo, por ejemplo, la Fiorentina, que hay partidos en los que le juegan de tú a tú y Chiesa juega a la perfección, que una Juventus que ya carga con el peso de ser el campeón, de que los equipos generalmente van a encerrarse contra la Juventus, y esa Bernardeschi, esa función de desbordar en espacios cortos, yo creo que le cuesta. En Italia se ha visto que el cambio, sobre todo de Bernardeschi a Chiesa, Bernardeschi es un futbolista más lento en el primer toque, en asociaciones, Chiesa es un futbolista mucho más rápido, que piensa en el instante, eso le pesa. Por tanto, para parar esa crítica, Allegri le da un rol muy importante, pasarlo al centro. En la primera parte de la temporada lo hace como delantero centro, entre comillas, porque aprovecha todos los espacios y todos los rechazos que dejaba Cristiano, y eso le dio puntos a la Juventus en la primera parte. Después en la segunda lo retrasa mucho, incluso juega hasta de medio centro, de interior diestro, y también funciona sobre todo por el trabajo, la insistencia que tiene, el físico, el recorrido, le hace un futbolista diferente. Pero volviendo a sus orígenes, ese desborde y esa banda derecha, falta algo por esa intermitencia y sobre todo por la liga. Habrá que ver qué pasa con el bueno de Federico Bernardeschi. Ya para acabar, pregunta de André Pacheco, si creemos que Italia puede volver a tener esa generación sólida y férrea de defensas centrales que lo ha caracterizado en años anteriores, al final con la BBC, Barzagli, Bonucci, Chiellini. Es una de las grandes preguntas de Italia de cara al futuro, y lo comentamos en el vídeo que hicimos analizando el 11 de Italia para la Eurocopa 2020. A ver, no hay ningún Chiellini del futuro, o al menos no se vislumbra, y sería una magnífica noticia, obviamente, que apareciera, pero es muy complicado que otro jugador... Romagnoli creo que sería el futbolista que más se intentaría acercar, pero creo que no llega a lo que... Es que es muy difícil, al final es un jugador legendario, queramos que no, o sea, no tiene... No está... A ver... Es que es un tema importante, porque Chiellini no es que esté infravalorado, pero yo creo que mucha gente no le da ese atributo de leyenda que en realidad yo creo que sí que está infravalorado. Pues mira, ya está. O sea, lo que yo quería decir ya lo has dicho tú. Y el caso es que es muy complicado que vuelva a salir un Chiellini, pero es cierto que tampoco hay jugadores que estén dando ese paso adelante. Se hablaba de Gianluca Mancini, Matías Caldara, que ha tenido problemas de lesiones, Franco Acerbi, que ya es un jugador no es excesivamente joven. Está faltando ese paso adelante de jugadores más jóvenes. Hay mucha prisa de, por ejemplo, con leyendas, rápidamente llega Bernardeschi a la Fiorentina y se le da el título de nuevo Baggio, a Chiesa igual. Ese problema en Italia pesa mucho en jugadores jóvenes, de ser el futuro De Rossi, el futuro Chiellini, el futuro tal. Entonces creo que eso pesa mucho. Y hay futbolistas que es complicado que lleven ese legado. Pero la verdad que en Italia, sobre todo en el centro de defensa, creo que tiene un problema. Sobre todo también a Cervi le afecta mucho lo de la Lazio, que juega a campo abierto, que se está haciendo un corregidor, es un grandísimo central, pero está sufriendo mucho por los acompañantes que tiene.
no termina de dar esa seguridad. Creo que sí que es verdad que hay un problema en el centro de defensa de Italia y con ese cartel que traía, sobre todo por el fútbol que había, ese catenaccio, el cartel que traía Italia lo ha ganado Francia, por ejemplo, hablando de prestigio internacional de los centrales. Habrá que ver qué pasa en el futuro y hasta aquí nuestro vídeo de preguntas y respuestas, que se nos ha alargado un poquito, bastante, pero bueno, había unas cuantas preguntas que merecía la pena contestar y ya sabéis, chicos, aquí debajo en la pestaña de comentarios nos podéis dejar todas las preguntas que queráis para próximos vídeos, cada vez tenemos más, así que es un placer seleccionarlas. También ya sabéis que os tenéis que suscribir al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo.